Hoy vamos a hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Para ello contamos con la presencia de Rubén Miranda, sociólogo y técnico superior en prevención de riesgos laborales, en representación del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. Cuéntanos, Rubén, ¿qué son los riesgos psicosociales en el trabajo? Bueno, podemos definir los riesgos psicosociales como aquellos aspectos de la organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos y sociales o psicológicos en los trabajadores y afectar al desarrollo del trabajo. Así, los factores psicosociales del trabajo pueden afectar a la salud laboral tanto positiva como negativamente. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo como consecuencias positivas o negativas para la salud de los trabajadores. Además de esto, como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización, ha aumentado la exposición a riesgos psicosociales, con lo cual se hace necesaria una identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y seguridad en el trabajo. ¿Están las empresas obligadas a contemplar los riesgos psicosociales a la hora de garantizar unas condiciones de trabajo? Bueno, la propia Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el desarrollo normativo posterior, en especial el Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece como primer paso en la actuación preventiva la identificación y evaluación de los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Y esto incluye efectivamente los de origen psicosocial. Y por tanto, la evaluación de los riesgos de origen psicosocial debe inscribirse en la gestión de la prevención de la empresa u organización, siguiendo los mismos principios que otras áreas preventivas. De la misma manera, queda explícito en el concepto de salud definido por la Organización Mundial de la Salud, que refiere el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad. ¿Y qué problemática genera el análisis de los riesgos psicosociales? Bueno, el carácter multicausal de estos riesgos, a diferencia con lo que sucede con los riesgos tradicionales, en los que es más fácil establecer una relación de causalidad entre un factor y la eventualidad del riesgo, para los riesgos psicosociales es necesario atender a una enorme y heterogénea gama de factores. Por otro lado, la relevancia de la dimensión subjetiva. Quiere decir esto que no afecta por igual a las personas expuestas a los factores causantes, ya que existen diferencias individuales en la percepción del entorno. Lo que uno percibe como un reto, quizá pues otro lo considera como una amenaza y un tercero una situación normal, siendo la relación frente al ambiente diferente. Unos se controlan más que otros. También las estadísticas y datos comparativos sobre riesgos sociales son relativamente recientes. Ha ocurrido en parte por falta de sensibilidad ante el tema y escasez de medios. También una falta de enfoque conceptual claro y preciso, e incluso una falta de instituciones que abordan dicho estudio. Por otro lado, los principales factores de riesgo afectan de lleno a la organización del trabajo, considerada patrimonio exclusivo de la dirección. Esto realmente lo que puede hacer es frenar el avance en esta materia. Y por último, incluso no disponemos de referencias legales al respecto, ni bases normativas específicas en las cuales podemos fundamentarlo. ¿Y cuáles son los principales tipos de riesgos psicosociales? Básicamente los riesgos psicosociales se asocian en gran manera a lo que es el llamado estrés laboral, pero no se trata del único, y así si tuviéramos que definir los más indicativos hablaríamos de otros. Por un lado, el estrés, entendido como un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de en algún momento no poder afrontarlos. También es importante el mobbing o acoso en el trabajo. Es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica externa de forma sistemática. Quiere decir esto al menos durante una vez a la semana, durante un tiempo prolongado, al menos 6 meses, y sobre otra persona en el lugar de trabajo. También otra forma es el acoso sexual, que se fundamenta en que toda conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en sexo que afectan a la dignidad de mujeres y hombres en el propio trabajo. Es importante el burnout o desgaste profesional,
como respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional en algunos casos, así como una vivencia de encontrarnos emocionalmente agotados. Hay otra serie también de modalismos, como es violencia en el trabajo, que se suele dar en menor medida, inseguridad contractual e incluso se dan casos de adicción al trabajo. Y Rubén, ¿cómo inciden los riesgos psicosociales en la empresa y en el trabajador también? Bueno, a nivel general los riesgos psicosociales tienen consecuencias tangibles para la empresa. Modo de absentismo, bajas voluntarias, baja productividad y también para el trabajador, como son daños básicamente a la salud. Así sobre la empresa directamente lo que se desprende de estos riesgos psicosociales es una pobre identificación con la organización, hay cierta desmotivación en el trabajo, problemas en la comunicación, incumplimiento de normas y reglamentos e incluso muchas veces errores en el proceso de trabajo. También para el trabajador, pues evidentemente hablamos de problemas en la salud, de carácter físico o psicológico también, desmotivación en el trabajo, insatisfacción, hay una serie de actitudes y hábitos inadecuados que se adoptan, se detectan dificultades en las relaciones interpersonales, también hay conflictos intergrupales, incluso pues se detecta una mayor exposición a accidentes básicamente. ¿Y cómo pueden actuar las empresas para evitar los riesgos psicosociales? Bueno, realmente esto no es fácil, no existe una metodología única, sino que cada empresa entiendo que deberá establecer una propia metodología basándose en la realidad de su estructura productiva y humana junto con el asesoramiento de expertos. Lo primero que debe abordar una empresa es la identificación de esos riesgos psicosociales. Esto es, verificar si en nuestra empresa tenemos riesgos psicosociales y de qué tipo. Se tendrán en cuenta además otros datos como estadística de absentismo, siniestrabilidad, debido a problemas psicosociales, niveles de ansiedad, estrés, incluso episodios de taquicardias, etcétera, y incluso también conflictos sociales que se puedan dar. En muchas empresas, sobre todo pymes y micropymes, con escasa complicación respecto a su organización, esta mera identificación puede servir de base para poner en marcha medidas de control de los riesgos, de manera que no será necesario esperar al dictamen de nuestro método complejísimo que no se adapta a la realidad nuestra propia. Posteriormente, en una segunda fase, procederemos a evaluar dichos riesgos mediante los diferentes métodos a elegir dependiendo de cada empresa. Estos métodos consisten en su mayoría en una batería de preguntas a contestar de manera anónima. Conviene, además, hacer otro tipo de acciones complementarias, como bien pueden ser entrevistas abiertas, reuniones grupales, las que intervenga la dirección, mandos intermedios, el comité de empresa, y no olvidar datos recogidos previamente al proceso de evaluación. Esto es, los datos que hemos tenido relativos al absentismo, la siniestrabilidad, conflictos, etcétera. Con el estudio pormenorizado de todo ello, las conclusiones serán más acertadas y podemos poner en marcha medidas preventivas o reparadoras que seguramente nos garanticen el éxito. Y para finalizar, Rubén, dinos una serie de medidas preventivas a nivel general para evitar los riesgos psicosociales. A nivel general, podemos actuar directamente sobre dos aspectos fundamentales, como son el ambiente físico de trabajo, el propio individuo y la organización de la empresa. Así, básicamente, sobre el ambiente de trabajo, sería una buena opción el mantener un buen diseño del puesto de trabajo, una correcta iluminación, un nivel de ruido adecuado, unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad y, en resumen, un espacio de trabajo confortable. Sobre el propio individuo, se podría actuar sobre las propias características de los estilos de vida saludables, que son del todo deseables, incluso hacer hincapié en técnicas de relajación, técnicas de asertividad y, finalmente, sobre la organización, también se puede trabajar mejorando y fortaleciendo los sistemas de liderazgo y dirección, fortaleciendo las competencias para manejar conflictos de forma adecuada, evitar conflictos y ambigüedades de rol. También se puede fomentar la integración y el apoyo de grupo, promover un clima laboral adecuado y, en resumen, mejorar los sistemas de comunicación.
Bueno, pues sin duda, interesante lo que hemos hablado hoy, riesgos psicosociales en el trabajo, y le agradecemos su presencia a Rubén Miranda, sociólogo y técnico superior en prevención de riesgos laborales, en representación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA. Ha sido un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nacho.